Todos los traileros sabemos que hay reglas no escritas en la carretera: no recojas autoestopistas, no tomes rutas desconocidas de noche y, sobre todo, nunca ignores tus instintos. Yo rompí una de esas reglas, y desde entonces la carretera nunca ha vuelto a ser la misma para mí. Antes de continuar con este relato, coméntame de dónde nos estás escuchando y no te olvides de compartir. Era una noche fría de noviembre, la clase de frío que se te mete en los huesos y te hace querer apurar el viaje para llegar a casa. Había salido de Monterrey con un cargamento de materiales de construcción y tenía que entregarlo en Oaxaca. El tramo más largo de la ruta era por una carretera secundaria que cruzaba montañas y pueblos olvidados por el tiempo. Todo iba bien hasta que, cerca de la medianoche, vi una figura parada al borde del camino. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba vestido con ropa oscura y un sombrero ancho, el tipo de sombrero que solían usar los campesinos años atrás. No hacía autostop, solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. Pasé de largo, pero no pude evitar sentir una punzada de incomodidad. Miré por el retrovisor, y el hombre seguía ahí, aunque ahora parecía haber levantado la cabeza, mirándome. Sacudí la cabeza y seguí adelante, diciéndome que eran paranoias mías. Una hora después, lo volví a ver. La misma figura, la misma postura, parado en el borde del camino. Esta vez, algo en su presencia me hizo reducir la velocidad. Cuando lo pasé, giró ligeramente la cabeza hacia mí, pero su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Decidí no detenerme. Aceleré y puse música para distraerme, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. ¿Cómo podía haber llegado hasta ahí tan rápido? ¿Había tomado un atajo? ¿Era siquiera el mismo hombre? El tercer encuentro. A eso de las 2 de la mañana, vi luces adelante, un pequeño pueblo que no aparecía en mi GPS. Decidí detenerme en una fonda para tomar un café y despejarme. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre mayor detrás del mostrador y una mujer sentada en una de las mesas, mirando fijamente su taza de té. Le conté al hombre sobre el extraño que había visto en la carretera, buscando alguna explicación. Él dejó de limpiar el mostrador y me miró fijamente. ¿Era un hombre con un sombrero ancho?, preguntó. Asentí, y él suspiró profundamente. Ese no es un hombre. Es la carretera reclamando lo suyo. Antes de que pudiera pedirle que me explicara, un ruido sordo interrumpió nuestra conversación. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en el techo de mi camión. Corrí hacia afuera, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando llegué, no había nada en el techo, pero en el parabrisas había algo que no estaba antes, una marca de mano, grande, casi deformada. Como si alguien hubiera presionado sus dedos en el cristal mientras estaba cubierto de tierra o grasa. El pasajero. Decidí no quedarme más tiempo en ese pueblo. Volví al camión y continué mi viaje, pero a los pocos kilómetros algo cambió. La cabina del tráiler se sentía más fría, tanto que tuve que subir la calefacción al máximo. Entonces lo escuché, un susurro. Apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde la parte trasera de la cabina. No debiste detenerte. Giré la cabeza de golpe, pero no había nadie. El asiento del copiloto estaba vacío, y el retrovisor no mostraba nada fuera de lo normal. Me dije que era mi mente jugando conmigo, el cansancio acumulado. Sin embargo, el susurro continuó, ahora acompañado de un leve olor a tierra húmeda. Cuando miré al espejo retrovisor interno otra vez, casi pierdo el control del volante. En el asiento del copiloto estaba el hombre del sombrero. No se movía, pero ahora podía ver parte de su rostro, pálido, arrugado, con una sonrisa torcida que no era humana. Aceleré, tratando de ignorarlo, pero su presencia se sentía cada vez más pesada. No puedes escapar, dijo con una voz que no era más que un murmullo profundo. El final de la carretera. Manejé sin detenerme hasta que vi luces a lo lejos,
Otro pueblo, esta vez más grande, con una estación de policía. Aparqué frente a la comisaría y corrí hacia adentro, gritando incoherencias sobre el hombre en mi camión. Cuando los policías revisaron la cabina, no encontraron a nadie. Sin embargo, en el asiento del copiloto, encontraron tierra húmeda, como si alguien hubiera estado sentado ahí después de salir de una tumba. Desde entonces, no he vuelto a conducir de noche. Pero cada vez que paso por una carretera solitaria, siento que algo me observa, esperando el momento adecuado para subirse de nuevo. Creía haberlo visto todo en mis años de trailero, accidentes brutales, asaltos y rutas infernales. Pero nada me preparó para la noche en que seguí un convoy de camiones que no debía haber existido. Todo comenzó en un tramo solitario de la carretera 307, rumbo a Quintana Roo. Llevaba una carga de productos electrónicos y el cliente exigía que llegara sin retrasos. Decidí manejar sin parar hasta el amanecer. Había luna llena, y la carretera estaba desierta, salvo por las sombras alargadas de los árboles que proyectaban las luces de mi camión. Pasadas las 2:30 de la mañana, mis faros iluminaron algo en la distancia, un convoy de camiones avanzaba lentamente. Había 3 tráileres, todos pintados de negro, sin logotipos, sin placas, como si fueran fantasmas de la carretera. Normalmente, habría mantenido mi distancia, pero algo en mí, quizá la curiosidad o la necesidad de compañía en la soledad, me llevó a acelerar para alcanzarlos. Al acercarme, noté algo extraño. Los camiones no emitían ruido alguno, salvo el murmullo de los motores, demasiado bajo para su tamaño. Además, no usaban luces traseras, algo que no tiene sentido en la carretera, especialmente de noche. Intenté adelantar al último tráiler, pero justo cuando estaba por rebasarlo, aceleró súbitamente, como si no quisiera que pasara. Me obligó a frenar y regresar a mi carril. Mientras seguía detrás de ellos, vi algo en el asfalto, manchas oscuras que parecían frescas. Aceite, pensé. Pero al pasar sobre ellas, sentí un olor metálico y fuerte, no era aceite, era sangre. El hombre en el remolque. Decidí mantener mi distancia, pero cuando el convoy tomó una desviación por una carretera más angosta, algo me impulsó a seguirlos. Mi GPS no marcaba esa ruta, pero no podía dejar de mirar esos camiones. Había algo hipnótico en la forma en que se movían, sincronizados, como si fueran uno solo. Después de varios kilómetros, el primer tráiler redujo la velocidad, y su remolque comenzó a abrirse lentamente. A través de la apertura, vi algo que nunca olvidaré, un hombre atado, colgando boca abajo, con los ojos abiertos de par en par, mirándome fijamente. Frené de golpe, y por un instante, el convoy desapareció. Los 3 camiones se esfumaron como si nunca hubieran estado allí. El segundo encuentro. Pasaron unas 2 horas. Ya había convencido a mi mente de que todo había sido producto del cansancio, hasta que los vi de nuevo. Estaban detenidos en un paradero solitario, sus motores apagados. El lugar no era más que una gasolinera abandonada, con bombas oxidadas y luces que parpadeaban como si fueran a morir en cualquier momento. Por alguna razón que no puedo explicar, decidí acercarme. Detuve mi camión a una distancia prudente y bajé, linterna en mano. Caminé hacia el primer tráiler, pero antes de llegar, escuché un sonido bajo, como un lamento que venía del interior. Me acerqué al remolque y vi que las puertas traseras estaban entreabiertas. Miré dentro, y lo que vi me heló la sangre, cuerpos, apilados como si fueran mercancía. Algunos todavía se movían débilmente, emitiendo gemidos apenas audibles. Retrocedí, sintiendo que iba a vomitar, cuando una voz detrás de mí habló. «Ya estás demasiado cerca». Era un hombre alto, vestido con un uniforme negro, con un rostro inexpresivo y unos ojos que parecían vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré, pero no había nadie ahí. La persecución. Corrí hacia mi camión y arranqué, decidido a salir de ese lugar. Pero no importaba cuánto acelerara, las luces de los camiones aparecieron detrás de mí, acercándose cada vez más.
Sus faros eran cegadores, y el rugido de sus motores llenaba el aire, aunque no había ruido cuando estaba cerca de ellos antes. Por el retrovisor, vi que los conductores no eran humanos. Sus rostros eran pálidos, con ojos hundidos y bocas torcidas en muecas antinaturales. Intenté tomar una salida, pero la carretera parecía alargarse interminablemente, como si nunca fuera a terminar. El ritual. Finalmente, las luces desaparecieron y me encontré en un claro. El convoy estaba allí, formando un círculo alrededor de una fogata. En el centro, había un altar improvisado, y sobre él, un cuerpo ensangrentado. No sé cómo ni por qué, pero me bajé del camión, como si algo me obligara. Mis piernas se movían solas, y mi mente era un torbellino de terror y confusión. Uno de los hombres del convoy se giró hacia mí. Su rostro era el mismo que había visto en el espejo retrovisor, pero ahora podía verlo con claridad, no era un rostro humano. Su piel parecía cera derretida, y de su boca salían sonidos que no eran palabras, sino gruñidos. Siempre necesitamos uno más, dijo, con una voz gutural. El escape. No recuerdo cómo logré volver al camión. Solo recuerdo el sonido de mi respiración, el sudor frío en mi frente y la sensación de que algo corría detrás de mí. Arranqué el motor y conduje como un loco, sin mirar atrás. Cuando finalmente vi luces de una ciudad a lo lejos, supe que había escapado. O eso creí. El final. Desde esa noche, algo ha cambiado. Siento que no estoy solo en mi camión. A veces, al mirar por el retrovisor, veo un destello de luces, como si un convoy me estuviera siguiendo. Otras veces, al abrir el remolque, encuentro marcas de manos en las paredes interiores, como si alguien hubiera estado ahí, tratando de salir. No sé qué eran esos camiones ni por qué me eligieron, pero una cosa es segura, la carretera tiene secretos que nunca deberían ser descubiertos. Era de madrugada, manejando rumbo al sur por una carretera que cruzaba un desierto interminable. Había salido del último pueblo hacía horas, y el siguiente estaba a más de 200 kilómetros. La soledad era parte del trabajo, pero esa noche tenía una sensación extraña, como si algo no encajara. A eso de las 3 de la mañana, vi luces en el horizonte. No eran las típicas de un carro, parecían más grandes y oscilaban como si alguien las moviera manualmente. Me emocioné pensando que era un retén o algún lugar para descansar. Al acercarme, distinguí un camión estacionado a un lado de la carretera. Era viejo, un modelo que no había visto en años, de esos que apenas se ven en desuesaderos. Un hombre alto y delgado me hizo señas para que me detuviera. Estaba cubierto de polvo, como si llevara días ahí. ¿Puedes echarme la mano? Mi camión se descompuso y necesito llevar esta carga al próximo pueblo, dijo señalando un remolque cerrado. Lo miré, estaba pálido, con unas ojeras que parecían tatuadas en su piel. Algo no cuadraba, pero sentí que no podía negarme. Enganchamos su remolque a mi camión. Cuando terminé, él desapareció. Supuse que se había adelantado caminando al pueblo, así que no le di importancia. Arranqué y seguí mi camino. A los pocos kilómetros, todo se puso raro. El camión comenzó a sentirse más pesado de lo normal, como si la carga estuviera viva y moviéndose. Escuchaba golpes sordos y un chirrido constante que no podía localizar. Me detuve para revisar, pero el remolque estaba cerrado con candado, y no tenía forma de abrirlo. El aire estaba cargado, y había un silencio extraño, como si el desierto contuviera la respiración. Cuando regresé a la cabina, vi algo escrito en el parabrisas por dentro: no abras el remolque. El corazón me dio un vuelco. No lo había escrito yo, y estaba seguro de que nadie más había subido. Decidí ignorarlo, pero el mensaje seguía ahí, perturbándome. Mientras conducía, la sensación de que algo me observaba desde el remolque se hacía insoportable. Vi por el espejo retrovisor y juraría que algo se movió detrás de la lona. Finalmente, llegué al pueblo. Era un lugar pequeño, apenas unas casas y una gasolinera. Me bajé para buscar al dueño del remolque,
pero nadie sabía de él. Cuando mencioné el camión viejo, un hombre mayor me miró pálido y dijo, ese camión desapareció hace años en esta carretera. Nadie sabe qué pasó con su chofer, pero dicen que su carga nunca debía ser transportada. Sin decir nada, pedí ayuda para desenganchar el remolque. El encargado de la gasolinera se negó. Déjalo donde está y vete. Ese remolque no pertenece aquí ni a ti. Me dio miedo, pero hice caso. Dejé el remolque a un lado de la carretera y seguí mi camino. Semanas después, pasando por la misma ruta, me detuve en la gasolinera. El remolque no estaba. Pregunté al encargado, pero solo me dijo, lo que cargaste esa noche encontró otro camino, y tú tuviste suerte de no abrirlo. Desde entonces, cada vez que alguien me pide ayuda en la carretera, me aseguro de revisar 2 veces antes de aceptar. Porque hay cargas que uno no debe llevar, y caminos que es mejor evitar. Era una noche sin luna, la carretera parecía una cinta negra que se perdía en el horizonte. Hacía un calor seco que no dejaba de sofocar, aunque llevaba las ventanas abiertas. Era mi tercer viaje largo de la semana y mi cuerpo ya pedía descanso, pero el destino estaba a apenas 2 horas más adelante. Todo estaba tranquilo, salvo por el ruido constante del motor y el crujir ocasional de los neumáticos sobre el pavimento. Fue entonces cuando lo vi, una figura de pie en el acotamiento. Era un hombre, o eso parecía, vestido con ropas oscuras y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Me pareció extraño porque estábamos en medio de la nada, y no había señal de un vehículo cerca. Levantó la mano, pidiendo un aventón. Dudé un momento, pero algo en su postura me dio mala espina. No frené, ni siquiera reduje la velocidad. Al pasar junto a él, miré de reojo y noté que no se movió ni un centímetro, como si supiera que lo iba a ignorar. Seguí adelante, pero algo no estaba bien. Apenas un par de kilómetros después, mi camión comenzó a hacer un ruido extraño, un golpeteo seco que venía de las ruedas traseras. Me detuve al lado del camino para revisar. Bajé con mi linterna y di una vuelta al camión. Todo parecía en orden hasta que llegué al remolque. Ahí, en la puerta trasera, había una marca. Era una huella de mano, grande, con dedos largos y delgados, y estaba impregnada en algo oscuro y pegajoso, como aceite. Un escalofrío me recorrió. Me apresuré a limpiar la marca con un trapo, pero por alguna razón, no desaparecía del todo. Decidí seguir mi camino y revisar mejor al llegar. No había avanzado ni 5 minutos cuando lo vi otra vez. El hombre del sombrero estaba de pie en medio del carril, inmóvil, como si me estuviera esperando. Frené en seco y el camión casi derrapó. Toqué la bocina con fuerza, pero no se movió. Tomé aire, me armé de valor y bajé de la cabina con la linterna en mano. ¿Qué quiere? Quítese del camino, grité. Pero no respondió. Me acerqué con cautela, y cuando estuve a unos metros, noté algo que me heló el alma. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Sentí que las piernas me temblaban, y cuando intenté retroceder, él levantó una mano, señalando hacia mi camión. No recuerdo cómo logré subirme y arrancar, pero lo hice. Aceleré como nunca, dejando atrás aquella figura. Llegué al pueblo más cercano al amanecer, temblando y sudando frío. En la gasolinera, mientras revisaban el camión, el mecánico salió pálido. ¿Dónde andabas? Tienes marcas raras debajo del remolque, como si alguien hubiera estado trepado ahí. Desde esa noche, evito conducir solo en rutas desoladas. No sé qué era ese hombre, ni qué quería, pero hay cosas en la carretera que no tienen explicación y que es mejor no volver a cruzar. El trabajo de trailero tiene su encanto, pero también sus sombras. Hay rutas que uno aprende a evitar y clientes que, por bien pagados que sean, es mejor no aceptar. Yo aprendí esa lección de la peor manera en una noche que nunca olvidaré. Había salido del depósito en la frontera a las 11 de la noche,
cargando un contenedor sellado con instrucciones estrictas. No abrirlo bajo ninguna circunstancia y entregarlo en un almacén en el centro del país antes del amanecer. El pago era generoso, demasiado para lo que pedían, pero en este negocio no preguntas mucho cuando las cuentas aprietan. La primera parte del viaje fue tranquila, el motor rugiendo, las luces del tablero brillando en la oscuridad. Pero al llegar al tramo de la Sierra Negra, todo cambió. Esa carretera es conocida por sus curvas cerradas y su neblina espesa, pero esa noche parecía peor de lo normal. La niebla era tan densa que apenas veía unos metros adelante, y el silencio era absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. De pronto, escuché un golpe seco en el contenedor. Fue un sonido fuerte, como si algo o alguien estuviera adentro y hubiera chocado contra las paredes. Me detuve, pensando que quizá la carga estaba mal asegurada. Bajé con la linterna, nervioso, y rodeé el tráiler. El candado del contenedor seguía intacto, pero había algo extraño. En la parte trasera, a la altura de mi pecho, había marcas, como arañazos profundos, largos y frescos, que no estaban ahí cuando salí. La pintura estaba rasgada, y debajo de ella, el metal parecía haber sido mordido. Tragué saliva y regresé a la cabina, decidido a no pensar demasiado en ello. Pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, como si algo quisiera salir. Intenté distraerme con la radio, pero solo se escuchaba estática. Entonces, algo peor ocurrió, sentí que el camión perdía velocidad, como si alguien estuviera tirando del remolque. El motor seguía funcionando, pero no avanzaba como debía. Miré por el retrovisor y lo vi. Una figura alta, flaca, con extremidades desproporcionadas, estaba de pie detrás del contenedor. Tenía las manos pegadas a la puerta trasera, como si estuviera empujando. Frené de golpe, y cuando bajé, ya no había nadie. Los golpes habían cesado, pero ahora había un silencio opresivo, y el aire estaba helado. Subí de nuevo al camión, pero antes de arrancar, sentí un movimiento bajo mis pies, como si algo hubiera trepado al techo de la cabina. Aceleré, desesperado por salir de esa maldita carretera, pero entonces ocurrió lo peor. El tablero se apagó, las luces delanteras murieron, y el camión quedó sumido en la oscuridad. Solo se escuchaban mis propios jadeos y el crujido de algo moviéndose sobre el remolque. De pronto, las luces volvieron a encenderse por un segundo, y vi algo reflejado en el parabrisas, un rostro desfigurado, con ojos negros como el vacío, mirándome desde el techo. Fue un instante, pero suficiente para que casi perdiera el control. Finalmente, llegué a un pequeño poblado antes del amanecer. Me estacioné frente a una fonda y bajé temblando, sin poder articular palabras. Los lugareños se acercaron, curiosos por el estado del camión. La pintura estaba arañada, el contenedor abollado, y uno de ellos encontró marcas de garras en las ruedas. Cuando les conté lo que había pasado, un hombre mayor me miró fijamente y dijo: «No eres el primero. Esa carretera está maldita. Dicen que los contrabandistas llevan cosas que no son de este mundo, y a veces, lo que cargan no quiere quedarse encerrado». No volví a aceptar un trabajo sin saber exactamente qué llevaba en el remolque. Y cada vez que veo una niebla espesa en la carretera, siento que algo me observa, esperando que cometa el error de detenerme otra vez. Cuando eres trailero, aprendes rápido que la carretera es un lugar impredecible. No importa cuánto lleves manejando, siempre hay algo que te puede sorprender, y no siempre de la mejor manera. Yo había escuchado muchas historias de compañeros, pero ninguna se comparó con lo que viví en la Ruta 36, una carretera secundaria que atraviesa un desierto infinito. Era una noche calurosa de octubre, y mi camión iba cargado con maquinaria pesada. El cliente quería la entrega al amanecer, así que no había tiempo para descansar. Me encantaba conducir por la noche, menos tráfico, menos problemas. Pero esa noche, la tranquilidad se transformó en algo que todavía me persigue en sueños. Todo empezó cuando mi GPS comenzó a fallar. Marcaba caminos que no existían y rutas que nunca había visto. La señal desapareció por completo y me quedé con el instinto como única guía.
Decidí seguir adelante, pensando que tarde o temprano encontraría una señal de vida. A eso de las 2 de la madrugada, vi luces a lo lejos. Al principio pensé que era un pueblo, pero al acercarme me di cuenta de que era una vieja gasolinera. Me detuve para repostar y estirar las piernas. La estación parecía abandonada, pero las luces estaban encendidas y el surtidor funcionaba. Mientras llenaba el tanque, noté que había un auto viejo estacionado al lado, un sedán oxidado con las ventanas empañadas. Me acerqué para echar un vistazo, pero no había nadie adentro. Entonces escuché un ruido, un susurro, como si alguien estuviera hablando muy bajito. Me giré, pero no había nadie a la vista. Entré a la tienda para pagar, y el lugar olía a humedad y aceite viejo. Detrás del mostrador estaba un hombre extraño, de unos 50 años, con un rostro pálido y unos ojos que parecían hundidos en su cara. Apenas habló, pero cuando le di el dinero, dijo algo que me puso la piel de gallina. ¿Seguro que quieres seguir por esta carretera? No tengo opción, respondí, tratando de no sonar nervioso. Él asintió lentamente y me devolvió el cambio. Antes de salir, agregó: no te detengas, pase lo que pase. Salí de la gasolinera más inquieto de lo que quería admitir, pero seguí mi camino. Apenas habían pasado unos kilómetros cuando comenzó la verdadera pesadilla. La carretera parecía cambiar frente a mis ojos. Las líneas amarillas del pavimento desaparecían, y los reflectores que marcaban las curvas no reflejaban nada. La oscuridad era absoluta, y mi única guía eran las luces del camión. De repente, algo cruzó frente a mí, una sombra grande, rápida, que se perdió entre los matorrales. No pude distinguir qué era, pero el impacto con mis nervios fue inmediato. Aceleré, queriendo alejarme de ese lugar, pero fue entonces cuando comenzó lo peor. Una figura apareció en el camino, caminando lentamente hacia el camión. Era un hombre, o al menos parecía uno, vestido con ropa sucia y un sombrero de ala ancha que cubría su rostro. Frené de golpe, pero cuando lo miré por el parabrisas, ya no estaba. Miré por los espejos, y ahí estaba, parado detrás del remolque. Se quedó inmóvil durante unos segundos, y luego comenzó a caminar hacia la cabina. Las luces traseras lo iluminaban, pero su rostro seguía oculto bajo el sombrero. Entré en pánico y aceleré, dejando atrás esa figura. Pero la carretera no terminaba, y el ambiente se sentía cada vez más pesado. El aire en la cabina era sofocante, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, juraría que veía sombras moviéndose. Finalmente, vi lo que parecía ser un pequeño pueblo a lo lejos. Las luces eran débiles, pero suficientes para darme esperanza. Decidí detenerme ahí, aunque sabía que me retrasaría. Cuando llegué, el pueblo estaba completamente desierto. Las casas eran viejas, con ventanas rotas y puertas colgando de las bisagras. El único lugar que parecía funcional era un restaurante al lado de la carretera. Estacioné el camión y bajé, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera darme indicaciones. Dentro del restaurante había 4 personas sentadas en diferentes mesas, pero ninguna hablaba ni se movía. Me acerqué al mostrador y saludé, pero nadie respondió. El ambiente era extraño, pesado. Cuando me acerqué a una de las mesas, vi que los platos frente a ellos estaban vacíos, pero movían los cubiertos como si estuvieran comiendo. Intenté retroceder hacia la salida, pero una voz me detuvo. Ya no puedes irte. Me giré, y ahí estaba, el hombre del sombrero, parado en el centro del restaurante. Ahora podía ver su rostro, y ojalá no lo hubiera hecho. Su piel parecía derretida, como si hubiera estado expuesto a un fuego que nunca terminó de consumirlo. Sus ojos eran 2 pozos negros, y su sonrisa era inhumana, mostrando dientes afilados y torcidos. Corrí hacia el camión, sintiendo que algo me seguía. Cuando llegué a la cabina, el motor no arrancaba. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Lo último que recuerdo es un golpe seco en la puerta de la cabina y una voz que susurró: esta carretera no tiene final. Cuando desperté, estaba estacionado en un paradero para traileros, a cientos de kilómetros del pueblo. Mi reloj marcaba las 6 de la mañana,
pero estaba seguro de que había perdido horas, quizá días. El remolque estaba vacío, aunque no debía estarlo, y las marcas de unas manos enormes quedaron impresas en el polvo del costado. Nunca supe qué pasó exactamente esa noche, pero desde entonces evito la Ruta 36. Algunos caminos no llevan a ninguna parte, y algunos destinos no deberían alcanzarse jamás. Todos los traileros conocemos rutas peligrosas, caminos con curvas mortales, asaltantes esperando en la oscuridad, animales cruzando sin aviso. Pero hay una ruta que ni siquiera aparece en los mapas, una que algunos han encontrado sin buscarla. Yo la encontré, y todavía no sé cómo logré salir con vida. Había salido de San Luis Potosí rumbo a Chiapas, cargando equipo agrícola. Mi itinerario me llevaba por carreteras principales, pero un derrumbe me obligó a tomar un desvío. No era raro en esas zonas, y el GPS marcaba una ruta alternativa que parecía sencilla, una línea recta que se unía de nuevo a la autopista en unos 80 kilómetros. Eran casi las 11 de la noche cuando tomé el desvío. La carretera era estrecha, apenas iluminada por mis faros, rodeada de árboles que se inclinaban como si quisieran atraparme. Había algo extraño en el aire, no se escuchaban grillos ni otros sonidos nocturnos, solo el motor del camión y el crujido del pavimento bajo las llantas. Todo empezó a volverse raro cuando pasé por un puente viejo. No era un puente imponente, solo una estructura oxidada sobre un riachuelo seco, pero al cruzarlo sentí un cambio. El aire se volvió más pesado, y las luces de mi tablero comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico, pero el motor seguía funcionando. El primer aviso. Seguí manejando, tratando de ignorar la incomodidad. Pero después de unos 15 minutos, noté algo extraño, no había marcas en el asfalto, ni líneas amarillas ni blancas, nada que indicara que esa carretera había sido usada en mucho tiempo. Luego vi el primer vehículo. Era un sedán viejo, oxidado y abandonado al lado del camino. Sus puertas estaban abiertas y el interior parecía cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Más adelante, encontré otro, un camión pequeño, volcado, con el remolque vacío. Cuando vi un tercer vehículo, un autobús escolar oxidado y cubierto de enredaderas, algo en mi mente hizo clic. Todos esos vehículos estaban apuntando en la misma dirección que yo. Ninguno venía en sentido contrario. La mujer en la curva. La carretera comenzó a serpentear, con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. En una de esas curvas, vi una figura al borde del camino, una mujer con un vestido blanco, de pie, inmóvil, con la cabeza gacha. Reduje la velocidad, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Cuando estaba a punto de detenerme, ella levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fondo, y su sonrisa era antinatural, extendiéndose más de lo que debería ser posible. Pisé el acelerador, pasando junto a ella. Por el retrovisor, la vi dar un paso hacia la carretera, pero no volteé de nuevo. Sentí que si lo hacía, algo terrible ocurriría. La gasolinera. Después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Era una vieja gasolinera, con un letrero parpadeante que apenas se mantenía encendido. Me detuve, esperando encontrar a alguien que pudiera decirme dónde estaba. El lugar estaba vacío, pero las bombas de combustible funcionaban y la tienda tenía las luces encendidas. Entré y encontré un mostrador con una campanita. La toqué, pero nadie salió. Mientras esperaba, revisé las estanterías. Todo estaba caducado, latas oxidadas, bolsas de papas desmoronadas, refrescos cuyos envases eran de un diseño que no veía desde mi infancia. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Entonces, desde el fondo de la tienda, una voz habló. Tarde o temprano, todos llegan aquí. La voz era grave, susurrante, como si viniera desde algún lugar profundo. Retrocedí hacia la puerta y salí corriendo. Cuando llegué al camión, había algo escrito en el parabrisas con lo que parecía tierra. Ya eres parte de esto. El regreso.
Subí al camión y conduje sin mirar atrás. La carretera parecía interminable, como si nunca fuera a conectar con la autopista. Los árboles eran más altos y densos, formando un túnel que bloqueaba cualquier luz de la luna. Finalmente, vi un destello de luz, otro puente. Al cruzarlo, sentí un alivio inmediato, como si hubiera salido de una prisión invisible. Mi GPS volvió a funcionar, y la carretera de repente tenía marcas, señales, todo lo que no había visto antes. Cuando llegué al siguiente paradero de traileros, estacioné y me dejé caer en el asiento, temblando. Le conté mi experiencia a un hombre que parecía haber vivido toda su vida en la carretera. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, asintió lentamente. Esa es la ruta de los perdidos, dijo. Aparece cuando estás cansado, distraído, o cuando la carretera siente que tienes algo que pagar. Lo importante es que saliste. No todos lo logran. Desde entonces, evito las rutas secundarias y siempre llevo un crucifijo en el tablero. Pero a veces, cuando manejo de noche, miro por el retrovisor y creo ver una sombra en la distancia, siguiéndome, esperando que vuelva a cruzar ese puente. Siempre me habían dicho que las rutas secundarias son las más peligrosas. Pero jamás imaginé que podría encontrarme con una carretera que ni siquiera existía en los mapas. Y lo peor de todo, que una vez que entras, no hay forma de salir. Era un miércoles por la tarde cuando tomé el camión en la estación de carga. Mi destino era Veracruz, un viaje común para alguien como yo, con años de experiencia como trailero. La ruta habitual me llevaba por carreteras principales, pero esa tarde, debido a un mal cálculo de tiempo, decidí tomar un atajo que nunca había probado, una carretera secundaria que me ahorraría una hora de viaje. El GPS no tenía información clara sobre esa ruta, pero me confié en mi intuición, como siempre lo hago. Después de todo, ¿qué podría salir mal en una carretera vacía? Era casi de noche cuando comencé a recorrerla. Al principio, todo parecía tranquilo. La carretera estaba en buen estado, con un par de señales que indicaban que estaba cruzando un área rural. Pero a medida que avanzaba, la vegetación comenzaba a cerrarse más sobre la carretera, hasta que apenas podía ver el cielo por entre los árboles. El aire se sentía denso, pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. El primer signo extraño. A medida que avanzaba, me percaté de que no había casas, ni animales, ni vida alguna. Estaba solo. La carretera se volvía más angosta, los árboles más altos y oscuros, y un silencio opresivo comenzó a llenar el aire. Incluso los faros del camión parecían luchar para iluminar el camino. Y entonces lo vi, un vehículo parado a un lado de la carretera, con las luces encendidas, pero sin conductor. Pensé que tal vez alguien había tenido una avería y necesitaba ayuda, así que reduje la velocidad y me acerqué. Me bajé del camión y caminé hacia el coche, un sedán oscuro, con el motor apagado. La ventana estaba abierta, pero no se veía a nadie dentro. La puerta estaba entreabierta, pero al asomarme, no vi nada más que un asiento vacío y polvo cubriéndolo. De repente, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. ¿Cómo había llegado ese coche ahí? La carretera no tenía más vehículos, y no había señales de vida en kilómetros. Decidí regresar al camión, pero en ese momento, escuché un ruido bajo, como un susurro, viniendo de entre los árboles. Giré rápidamente, pero no vi nada. Solo un silencio aún más profundo. La desaparición del mapa. Aterrorizado, subí al camión y aceleré. Pero a medida que avanzaba, la carretera parecía no tener fin. El GPS comenzó a fallar, marcando la distancia como si estuviera en un bucle, y las señales de tránsito desaparecieron. Era como si hubiera entrado en un lugar fuera de la realidad. Al mirar por el retrovisor, sentí que algo me observaba. Había una figura en el camino, a lo lejos. Un hombre con un sombrero oscuro, de pie, inmóvil, como esperando. Su rostro estaba en sombras, pero sentí su mirada clavada en mí, algo que nunca había experimentado. Decidí no detenerme. Aceleré, buscando salir de ahí,
pero al mirar por el espejo, vi que el hombre ya no estaba donde lo había visto. Ahora, estaba justo detrás de mí, corriendo a una velocidad imposible para cualquier ser humano. No podía ver sus piernas moverse, pero sí podía escuchar su respiración profunda, como si estuviera a un paso de atraparme. El cruce de la verdad. De repente, la carretera se dividió en dos, y tomé la vía de la izquierda sin pensarlo. El hombre desapareció por un momento, y sentí un alivio momentáneo. Pero pronto me di cuenta de que la ruta no terminaba. No había señales de salida, ni cruces. Solo árboles y más árboles que parecían tragarse la carretera. Al mirar nuevamente por el retrovisor, vi algo que no esperaba. A lo lejos, una fila de luces apareció. Eran más vehículos, pero no estaban como los vehículos normales. Eran camiones, trailers, todos alineados perfectamente, sin placas, sin logotipos. No se movían, solo estaban ahí, en una formación que no podía entender. A medida que me acercaba, las luces comenzaron a parpadear, y en el asiento de uno de los camiones vi algo que me heló la sangre, un hombre, o lo que quedaba de él, sentado al volante, con los ojos abiertos, pero vacíos. Como si no tuviera alma. El hombre de la sombra. De repente, sentí una presión en el aire, algo pesado que me empujaba hacia adelante. Aceleré sin pensar, pero el camión comenzó a girar, como si alguien estuviera manipulando el volante desde afuera. Miré hacia adelante y vi al hombre del sombrero, parado en medio de la carretera, justo en mi camino. No podía frenar, mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Pero en el último segundo, el camión dio un giro brusco y logré evitarlo. La figura desapareció, y la carretera parecía continuar normal nuevamente, como si todo lo que había visto no fuera más que una pesadilla. Sin embargo, cuando llegué a la siguiente ciudad, traté de contarle a alguien lo que había sucedido. Nadie sabía nada de la carretera. Ningún mapa la registraba, ningún local la conocía, y lo más espeluznante, no había señales de vida a lo largo de todo el trayecto. Desde esa noche, evito esa ruta a toda costa. He pasado por esas mismas carreteras, pero nunca he vuelto a ver la entrada a esa carretera olvidada. Aunque algo me dice que si alguna vez la busco de nuevo, no encontraré salida.